comentario de Malo que decía que es como la mejor etapa, no, que quisiera vivir hasta los 100 años, no sé cómo era el asunto, que le llamaba mucho la atención el tema de la vejez. Cuéntanos, Malo, cómo era esa situación. Ah, Buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, en realidad, o sea, yo quisiera vivir 100 años, pues 100 años suena muy grande, un siglo, ¿cierto? Yo soy una entusiasta de cumplir años y de esos periodos que tienen nombre, ¿cierto? Cuando cumplí 15 años no, en realidad, cuando cumplí 10 años, celebré que tenía 2 lustros, o sea, desde chiquita pues tenía ya como esa idea de los periodos y entonces pues como que se me metió en la cabeza que sería súper cool vivir 100 años. Mm, pero claro, para poder vivir 100 años hay que vivir muchas cosas, tener la fortaleza y tener el cuerpo para soportarlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me atrae de eso, de todo lo que hay alrededor de la vejez y cómo se puede satanizar, pero también hay oportunidad de ver las cosas con esperanza. Y bueno, el punto es que llegamos aquí fue porque yo estaba recordando este cuento maravilloso que se llama Cuchitril. Es uno de los cuentos que están dentro de la selección de cuentos de un libro que se llama La corriente de Juliana Restrepo. de mi Ella es jefe. física. Sí, ella es física y además es divulgadora y es la jefe de divulgación de contenidos del Parque Explora, ¿cómo se llama eso? Sí, Eso, es la jefe pues como de esa área. Entonces, bueno, también fue como una sorpresa poder verle la cara a esa escritora y poderme sentar en ese café y verla y siempre pensar, algún día le voy a decir que me encantó el cuchitril, pero eso suena muy charro. Pero bueno, entonces les voy a leer una frasecita que está ahí, que es en realidad ese gran inicio del cuento que fue lo que me enganchó. Entonces, permítanme, me tomo la palabra y la pantalla y presentar pantalla y les cuento. hay, hay una historia que me hace acordar de lo que está diciendo Mallory, Vale. Ujú, que, es una historia de la tradición hindú. ujú, Y es que a, a un maestro, a un viejo maestro, cuenta la leyenda que se le apareció Krishna y le preguntó mm, que él, cuánto tiempo quería vivir, que le pidiera cualquier cantidad que él se lo concedía, que le pidiera 1 millón de años y él le concedía vivir todo lo que él pidiera. Entonces el maestro, cuando Krishna le hace esa propuesta, le dice, no, yo quiero vivir 75 años. Entonces los discípulos, después de que pasa eso, los discípulos lo reprenden y le dice, pero maestro, co- ¿cómo así cómo así que pide vivir 75 años y hubiera podido vivir 500 años o 1 millón de años? Imagínense todas las generaciones que hubieran podido beneficiarse de su sabiduría. Entonces el maestro se los queda mirando y les dice, si yo viviera 1 millón de años, la gente no se preocuparía por cultivar la sabiduría, sino por vivir más. Esa es la historia. no, pero está genial, está dentro de ese tipo de cosas pues que me entusiasman con la vejez. Eh, ¿Ya terminaste? Sí. Ah, bueno. em, entonces les leo. Ay, pues madre, ¿dónde está? Les leo la frasecita. Dice así:
Bueno, el librito es este, es bastante bonito. Da tristeza que es como ensuciable, o sea, es como tan bonito, pero no lo puedo tocar mucho porque se me ensucia. Quisiera tenerlo alguna vez, pues algún día. Entonces, la frase que me enganchó es esta. Ninguno de los que están vivos sabe esta historia. Entonces, para desahogarme, me toca escribirte a vos, a mí misma, a la Carmen que era hace 60 años. Estoy llorando porque vi a Jaime Alberto. Lo vi esta mañana. Entonces, eso fue como, wow, ¿cómo así que contarse una historia a sí misma de cómo ha vivido la vida? Eso me pareció fabuloso, porque me parece que es un buen ejercicio para poder envejecer tranquilamente y es conocer qué camino se ha transitado. Mm, bueno, tenía otra cosita, pero ya les dejo para que vayamos leyendo y como es algo colectivo, pues entonces nos vamos turnando y vamos haciéndolo como cíclico, rotativo. Listo. Entonces, gracias por escuchar y por permitir hacer la introducción de este tema. Listo, Esteban quiere leer eh, Saramago. Sí, yo voy a leer algo corto de él y después cuando me vuelva a llegar la pelota, leo otro poemita que tenía también. ¿Se me escucha? Sí, Ah, listo. Bueno, este se llama que cuántos años, ¿qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras. Es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlo con un número, pues mis anhelos cansados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero. Llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso a quién le importa. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. No importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Bueno, eso sería lo de Saramago. Igual me parece interesante el tema que propone Mallory porque es como, por ejemplo, como decía acá algo, siempre es como un sumar o un restar según el punto de vista como lo mire. Ella celebra cada año que está pasando como un año más y algo más de experiencia. Mucha otra gente lo ve como algo que le queda faltando como para morirse y muchas veces con terror. Y como decía, igual la forma en que uno llegue y cómo se sienta en ese momento, porque, por ejemplo, hay muchos viejos que son súper lúcidos, pero hay otros que desde jóvenes ya se sienten viejos. Por ahí leí algo por encimita también que decía que la vejez también se podía como anticipar y uno podía ser como un viejo joven. Así que a veces también es algo relativo. O como cuando uno ve, no sé, a unos señores de 60 y tantos, 70 años metiéndose en las filas y tienen más energía y vitalidad que cualquier otro.
No sé si esto se le fue el audio. Excelente el Ah, tema. no. Y Hernán, Yo tengo dos textos, pero me gustaría comenzar con uno y después, bueno, dos no, tengo tres textos, pero pues vamos a ver hasta cuánto nos da. Me gustaría comenzar con mi vieja confiable, que es Leila, que es una columna que escribió en El País por allá en el 2019 y que me acordé pues cuando Mallory habló de la vejez. La columna se llama Viejos. Ahora estuve buscando licuadoras en Google y ya no me aparece sino publicidad de licuadoras. Se llama Viejos, es de Leila Guerriero el 19 de marzo de 2019. Cuando me quejo por algún pequeño achaque, el hombre con quien vivo dice, estás viva. Significa, si pasas algún tiempo sobre esta tierra, habrá desgaste de materiales. Quiere decir que estás viva, no te quejes. Es una filosofía pragmática que me resulta inaplicable. A mí, como a casi todos, me educaron para ser inmortal. Al Álvarez escribe en El Estanque, diario de un narrador, otro indicio de la vejez es la gratitud que sentimos frente a cualquiera que todavía se dé cuenta que tenemos alguna entidad. Hannah Arendt decía que una de las victorias del totalitarismo había sido despojar a sus víctimas de historia e identidad para pasar a tratarlas como estadística. La juventud es un totalitarismo benigno. Álvarez nació en 1929. Se dedicó a escalar hasta que a los 63 se quedó sin cartílago en el tobillo y empezó a nadar en los estanques de Hampstead Heath. El libro es un diario de esos chapuzones y una crónica acerca de cómo es envejecer. Mientras lo leía, también vi La mula de Clint Eastwood, sobre un hombre que en su vejez transporta droga para un cartel mexicano. Y la serie es El método Komsky, la relación entre un actor añoso y su manager viejo, y Grace and Frankie. No sé si es buena, pero es hermoso ver a Lily Tomlin y a Jana Fonda obligadas a convivir a los 70, cuando sus maridos las abandonan para casarse entre ellos. Estos artefactos narrativos hablan de problemas de próstata, de sequedad vaginal, de terror a la muerte y a la enfermedad, pero en la vida real no hablamos de esas cosas. Más bien inventamos más y mejores eufemismos para mentar a los viejos, tercera edad, adultos mayores. Según la OMS, entre 2015 y 2050, la población mundial con más de 60 años pasará de 900 a 2.000 millones. Seremos muchos, pero vamos hacia la vejez sin saber, sin querer saber cómo, o casi. Dejamos que Netflix nos explique. Leila Guerriero. bueno, interesante todas estas lecturas. Yo tengo una. Bueno, ya no dije. ¿Aló? No te Iba a hacer escuché. ya, perdón, iba a hacer un comentario. Sí, dale. O vamos rápido, no sé cómo quieren. No. No, iba a decir que me quedó sonando esa partecita que dice que nos educan para ser inmortales. O sea, en parte sí, pero la verdad no es que le hablen a uno mucho de la muerte cuando uno es niño, no sé, o me quedó sonando esa parte, no sé. Así Porque, lo haces tú. porque como que hay una sensación de que uno es inmortal cuando es joven, no, pues uno nunca piensa en que se va a morir. Sí, total, no es un pensamiento como muy palpable, no sé. Y uno se burla de lo que le dicen los viejos cuando está joven, hasta que empieza a aparecer el dolor de espalda. Lo recuerda. Yo creo también que hay una cosa complicada y es pensar que la vejez es sinónimo de cercanía a la muerte, cuando la juventud o cualquier parte de la vida realmente está cerca a la muerte.
sea, no necesariamente estar viejo significa que la muerte está cercana y, o sea, no hay correlación entre, bueno, puede que sí, no sé, pero no hay una correlación directa o única entre estar viejo y ya estar muerto, pues definitivamente. Y pero lo que pasa es que la muerte y la vejez siguen siendo como unos temas muy tabú. Incluso en la vejez hay unos temas tabú, pues como el sexo en la vejez, pues como el sexo en la vejez es muy tabú, ¿no? Es como que de eso no se Lo habla. que ella mencionaba, sí, que ella mencionaba que la resequedad vaginal, no sé qué, la Exacto. próstata. Claro. Igual a uno no le educan para nada, o sea, es como en la niñez y la época en la que uno más tiene influencia de los papás, ellos no le están recordando a uno que se va a morir. Al contrario, es como, Siempre cerrando los ojos para no ver la muerte. sí, no Sí, sé. y no ver la vejez, que es esa, como el sexo en la enfermedad, exacto. Y en la discapacidad tampoco se habla, tampoco. Sí, cierto. Bueno, eh, ¿quién sigue? Danilo. Bueno, yo tenía acá una pequeña lectura, estaba buscando mucho sobre la vejez y me dio un poco de dificultad no encontrar el tema es bastante amplio, había varias opciones que podía tener, pero como un fragmento que pudiera hablar un poco de eso, había pensado en este libro de García Márquez, del Coronel no tiene quien le escriba, que básicamente es un libro sobre la vejez y la espera. Después dije, no, tal vez no sea esa la opción. Y recordé El viejo y el mar, esa novela tan bonita de Hemingway, que justamente la recordé por el cuento que leyó Hernán hace poco. Y al leer, a releer la introducción, o bueno, la introducción, o digamos la primera parte, pues ahí encontré una descripción muy interesante porque él inicia describiendo lo que era la vejez. Entonces voy a compartirles la pantalla y veremos si aparece la lectura. Solamente va a ser una pequeña parte, no va a leer todo. El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el pichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como la erosión de un desierto, de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Santiago, le dijo el muchacho trepando por la orilla desde donde quedaba varado el bote, yo podría volver con usted, hemos hecho algún dinero. El viejo había enseñado al muchacho a pescar y el muchacho le tenía cariño. No, dijo el viejo, tú sales en un bote que tiene buena suerte, sigue con ellos. Pero recuerde que una vez llevaba 87 días sin pescar nada y luego cogimos peces grandes todos los días durante 3 semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo, y yo sé que no me dejaste porque hubieses perdido la esperanza. Fue papá quien me obligó. Soy al fin chiquillo y tengo que obedecerle. Lo sé, dijo el viejo. Es completamente normal. Papá no tiene mucha fe. No, pero nosotros sí, ¿verdad? Sí, dijo el muchacho. ¿Me permite brindarle una cerveza en la terraza? Luego llevaremos las cosas a casa. ¿Por qué no? Dijo el viejo, entre pescadores. Se sentaron en la terraza.
Muchos de los pescadores se reían del viejo, pero él no se molestaba. Otros, entre los más viejos, lo miraban y se ponían tristes, pero no lo manifestaban y se reían cortésmente a la corriente, se referían cortésmente a la corriente y a las hondanadas donde se habían tendido sus sedales, al continuo buen tiempo y a lo que habían visto. Los pescadores que aquel día habían tenido éxito habían llegado y habían limpiado sus agujas y las llevaban tendidas sobre dos tablas, dos hombres tambaleándose al extremo de cada tabla de la pescadería donde esperaban a aquel camión cuando esperaban a que el camión de hielo las llevara al mercado, a La Habana. Los que habían pescado tiburones los habían llevado a la factoría de tiburones, al otro lado de la ensenada, donde eran izados en parejos de polea. Les sacaron los hígados, les cortaban las aletas y los desollaban y cortaban su carne en trozos para salarla. Cuando el viento soplaba del este, el hedor se extendía a través del puerto, procedente de las fábricas de tiburones, pero hoy se notaba más que un débil tufo porque el viento había vuelto del norte y luego había dejado de soplar. Era agradable estar allí al sol de la terraza. Bueno, lo demás ya empiezan unas descripciones ahí sobre cosas del mar, conversaciones, pero es muy interesante, digamos, esta primera parte donde hacía una descripción del viejo que luego lo acompaña uno pues en muchos días de soledad en el mar en su pequeña canoa tratando de pescar un pez que tarda en llegar. Em, ¿Hay algo más o le dejo mi otra vieja confiable? Voy a leer un pedacito yo Súper. antes de que ya. Sí. También es un poco un viejo confiable para mí, lo que dice Hernán, que es de Raúl Gómez Jatín, ¿cierto? Ya, entonces es un poemita súper cortico. De lo que soy. En este cuerpo, en el cual la vida ya anochece, vivo yo. Vientre blando y cabeza calva. Pocos dientes y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado. Y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía. Y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian. Ahí vienen tus angustias. Voces quebradas. Pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a tus cuchillos, que es la única. Y ya eso es un poquito como de la vejez, de depre, de los poemas, no sé, como Sin Pero, Esperanza y no sé qué. Igual no pero sé si lo es conocen. bellísimo. Sí, Y aparece esa metáfora de la vejez como atardecer, que es como una de esas metáforas universales, ¿no? sí, como Aparece de en ya todas anochece. partes. Es Exacto. verdad, sí. Ujú. Sí, igual me gusta mucho. También escuché algo yo parecido que la comparaban, pero con el invierno, y que era como justo el paso previo a la primavera, que era donde empezaban a retoñar las nuevas generaciones, como que le daba el espacio y el pie a todo lo nuevo. Sí, Otra, también muy esa parte, bello. porque me imagino que uno envejece y de pronto por dentro se sigue sintiendo joven. Y es como cuando él dice que vientre blando y cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro, es como, oh por Dios, o sea, se ve el cambio físico y uno ahí sí sintiéndose siempre igual, ¿no? Pues yo no Sí, sé si ustedes brutal. han pensado en la edad que ustedes tienen, pero yo, por ejemplo, todavía me siento como de 19. Yo cuando tengo la edad Sí, que ustedes yo me tienen, todavía me siento total, de Danilo, niño. yo me siento como 6. Sí, sí, yo Es que eso debe también. ser horrible. Uno pararse un día al frente de un espejo y ver que ya tiene todo el pelo blanco, puras arrugas y eso, y uno decir, ¿pero cuándo? Pues yo ya estoy Sí, viendo que casi no tengo pelo. Pues díganmelo a Igual por ahí, mí. igual. Bueno, Malo, ¿quién es Malo? Es que yo creo que Malo tenía algo para leer y ahorita solo hizo como una entradita pequeña. No sé si Malo tenía algo para leernos. Sí, pues también algunas como conjeturas y pensamientos
Pero vi que hablaste del El viejo y el mar, y yo también pues como quería pensar en eso, como no había forma de leerles el cuchitril, entonces busqué vejez y literatura, y entonces salió El viejo del mar, y yo, pues claro, hombre, esto es algo obligado si queremos hablar de vejez. Y de ahí empecé a pensar en qué otras partes uno puede encontrar la vejez. Entonces no sé si ya hablaron, por ejemplo, de El coronel no tiene quien le escriba, pues que creo que Gabriel García Márquez evoca mucho la vejez. Sí, También de hecho, está, uno dime. de los fragmentos que yo tengo aquí es del coronel no tiene quien le escriba, que me parece que es como el viejo así por excelencia. Pero el viejo en decadencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, también pues pensé en Cien años de soledad y en tres ancianos pues que se me vinieron a la cabeza, que fueron José Arcadio, pues buen día, el patriarca, en Úrsula y Guarán, que en realidad vivió que como 120 años o algo así, no sé. Sí, sí, más de un siglo. Y Melquiades, que muy posiblemente vivió tres o cuatro veces más que la edad de Úrsula, o eso nos quieren mostrar pues con toda esta historia alrededor de Melquíades. Pero además de eso, se me vino a la mente cosas que me evocan vejez. Y por ejemplo, pensé en Crónicas Marcianas y cómo habla de un mundo viejo, pues como con tanta nostalgia y esos colores cálidos, pero a la vez como llenos de lo que fue y ya se lo llevó el viento, pues algo así, es como por evocar de esa manera. Y ya, pues eso era. Tengo como algunas lecturas que busqué, hay de una mujer que se llama Simone de Beauvoir, pero, o sea, la tengo ahí como en la lista de gente que hay que leer, pero no he leído nada de ella, entonces no sé si tienen, pues, no sé si les pueda gustar lo que les voy a leer. Y entonces ya les voy a mostrar. Qué pena tanto preludio. Entonces dice, es un pedazo como de un libro pues que habla concretamente del tema de la vejez como un problema de marginación pues que sufren los ancianos. Entonces, abro comillas. El joven teme esa máquina que va a atraparlo. Trata a veces de defenderse a pedradas. El viejo, rechazado por ella, agotado, desnudo, no tiene más que ojos para llorar. Entre los dos, la máquina gira, trituradora de hombres que se dejan triturar porque no imaginan siquiera que puedan escapar. Cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos, no es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical. Dos puntos, cambiar la vida. Cierro comillas. Y, y ya, eso era como parte de lo que les iba a mostrar. Listo. Eso, perdón, Mallory. Hola, Hola, eso es de Simón de Beauvoir, ¿cómo es que se dice? Beauvoir, es que no sé cómo se pronuncia. Sí, yo tampoco. Simone de Beauvoir. Sí, eso es de un libro sobre la vejez que ella escribió. Yo tampoco he leído nada de ella, pero igual sí me interesa. Cierto que está como, siempre Oye, está ahí en la vista. Es Eh, Beauvoir, sí, sí. es Beauvoir, Simón de Beauvoir. mm, Ah, ya. Beauvoir. Pero para pronunciarlo bien se tienen que tapar la nariz, si no, no tienen el acento. Ya, pero eso es de un libro, ¿cómo es? ¿Ustedes han visto a Joy eh, cuando aprendió pues, cuando decía que sabía francés? pues mira, ¿Ves? es un fragmento que se tomó, pues hay un análisis pues que hace la persona que construyó este blog y habla pues como que ella hizo varios. ¿Hola? Hola, sí, sí, te Ah, escucho.
escribió varios libros pues como sobre eso. Entonces hay un libro que se llama La fuerza de las cosas, en el que es el tercero de una trilogía llamado Memorias, y escribía: envejecer es definirse y reducirse. Ah, Em, Hay otro libro que se llama La vejez, y de justamente pues es de donde saca pues como varias cosas. Luego dice: El segundo sexo, la vejez, es un libro casi olvidado en su obra literaria. Sin embargo, sí, es de esos libros. Yo voy a hacer bien el no, rastreo y te paso el título, y lo ponemos ahí en sí, los comentarios para que la gente lo pueda, cuando escuchen esta grabación, lo pueda leer también. sí, sí, listo, pues. Bueno, Hernán, cuéntanos la parte del el coronel no tiene quien le escriba. Ah, bueno, quieren leer ese. Pues es el final el coronel no tiene quien le escriba y el amor en los tiempos del cólera tienen como en el amor en los tiempos del cólera también hay una relación, digamos, senil. Pues, y es que Florentino Ariza espera a Fermina Daza 50 años para por fin estar con ella, pero ya cuando eso tienen 70 los dos y están enamorados, y el libro termina así, como con una fecha, digamos. Y el coronel no tiene que le escriba, que no sé si recuerdan ese final tan bello será, pero también tan fuerte, y tiene que ver un poco con esa decadencia de la vejez. Son unas pocas líneas, las tengo aquí. En una Espera, letra espera, muy espera, antes de que empieces, puedo hacer un pequeño paréntesis. Escuchen. claro. Boudoir, boudoir, Muy bueno el paréntesis. Son las últimas líneas del coronel no tiene quien le escriba. Trató de tener los ojos abiertos, pero lo quebrantó el sueño. Cayó hasta el fondo de una sustancia sin tiempo y sin espacio, donde las palabras de su mujer tenían un significado diferente. Pero un instante después se sintió sacudido por el hombro. Contéstame. El coronel no supo si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre. Le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada?, repitió la mujer. Entonces ya será 20 de enero, dijo el coronel, perfectamente consciente. El 20% lo pagan esa misma tarde. Si el gallo gana, dijo la mujer, pero si pierde, ¿no se te ha ocurrido que el gallo puede perder? Es un gallo que no puede perder, pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó, y agarró el coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con herejía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. Así termina el coronel, no tiene quien le escriba. Sí, excelente. Sí. Leila Guerriero, la escuché una vez en una entrevista que cuando ella leyó ese fragmento, cuando tenía como 14 años, se sorprendió mucho y que fue como muy iluminador para ella porque era la primera vez que ella veía que un escritor ponía en un libro o ponía en alguna parte la palabra mierda. Y decía: "Ve, es que yo puedo hacer eso". Y a partir de ahí, dice ella que se iluminó. Sí, es un final durísimo. Pero el final de El amor en los tiempos del cólera, que yo lo recuerdo también, es también una pregunta de la mujer hacia el hombre. Es muy raro esos dos finales, pues son parecidos,
No sé, creo que este lo escribieron primero, porque ellos después de todo lo que vivieron, empiezan a navegar en el Magdalena, porque él es el dueño de la flota de barcos del Magdalena, y entonces ella le pregunta, pero ¿y hasta cuándo vamos? Entonces ellos empiezan a navegar y van y vienen. Entonces ella le pregunta, ¿y hasta cuándo vamos con pues hasta cuándo va a durar este ir y venir del carajo? Y Florentino Ariza necesitó 50 años, no sé cuántos meses, unos días y unas horas para responder, toda la vida. Pero toda la vida es también un chiste porque ellos ya están en la vejez y seguramente la probabilidad de sobrevivir, o sea, toda la vida significan unos pocos años. Eso es súper impactante también porque plantea, eh, o sea, uno piensa en la vejez como dentro de uno como la nave, ¿cierto? Como el que habita el cuerpo que está cambiando y que se está deteriorando, pero también la vejez plantea como esa soledad, ¿cierto? Entonces como cuando uno se piensa viejito y al lado de otra persona viejita, o solo hijo de madre, ya lo que fue, y con mis 20 gatos y 4 perros, cosas así, o sea, ¿ustedes cómo se imaginan si llegan a la vejez? Pero hay una cosa ahí, ustedes físicos y ingenieros me desmentirán, pero hay una cosa ahí con la vejez también, que creo que en este poema, el otro que tengo ahí, que es de Borges, que es mi vieja confiable, si usted necesita algo, póngale el apellido Borges y Borges escribió de todo, él lo escribió todo. Em, y es que uno es viejo también con relación a los otros. Si uno está solo, pues, si uno está solo, o sea, es también como que yo me he sentido viejo cuando veo los otros que son más jóvenes también. O sea, porque hay una conciencia de uno de no Eso que sentirse, estás diciendo, la definición de joven, de juventud. No. ¿qué? ¿Cuál es la definición de joven? Es la persona que tenga la misma edad que uno o menos. Sí, exacto. O sea, la edad está, eso sí, es cierto. Tú lo sabes decir mejor que yo, pero Pregúntenle a una persona de 70 años que tiene un conocido que se murió de 65, no, se murió muy joven, ¿cierto? Claro, es la edad de uno o menos, esa es la yo, yo, definición de yo juventud. recuerdo cuando mi abuelo se murió, que se murió de 90 años, y mi tía abuela, que era mayor que él, que todavía no se había muerto, eh, que se llama Tulia, pues que yo siempre la he nombrado por ahí, que se murió de 103 años. eh, ella en el féretro decía como mi hermanito, ¿cierto? Pero mi hermanito tenía 90. Sí, es como con relación a los otros. Toda la vida fue el hermanito, claro. Sí, sí, sí. No sé quién sigue. Esteban, ¿tenés algo más? Bueno, yo voy a poner algo extra que había pensado no leer, pero con lo que estábamos hablando ahora de como la censura y los eufemismos que se usa sobre la muerte y sobre la vejez para los niños, hay un pedacito de un libro de Fernando González que es Pensamientos de un viejo, que habla algo así como por encimita. Se llama Mi día de difuntos, el pedacito, y dice, comenzaba a levantarse el misterio en la sierra. Era la hora en que nuestra alma se va tornando más y más pesada. El niño sintió miedo, como si algo extraño fuera a contemplar sus ojos, y se acercó un poco más al padre. ¿Hablaría el niño para apartar la mirada de sí mismo? Tal vez. La palabra sirve para eso, para olvidar, para alejar un poco nuestro mundo interior. Sí, pero era la hora en que el hombre tiene necesidad de cariños que le ayuden a llevar su carga de misterios, su gama de sensaciones, o quizá también cariños a quienes mirar para no mirarse a sí mismo. Tantas cosas, y por esas tantas cosas dijo el niño a su padre, papá, ¿cómo era la abuelita? El padre
Dijo, primero fue una niña sonrosada, el niño, y después el padre. Después fue una viejecita blanca, el niño, y después el padre. Después melancolía del recuerdo. Y en aquella hora amorosa el niño experimentó la tristeza del irse de los cariños y pensó que al irse todos tendrían que cargar solo con el peso de su alma. El niño, pobrecito los viejos, no papá. Es ese fragmentito y también quería hacer algo ahí como hablando de García Márquez, que hay un autor del que no había escuchado hablar nunca, era venezolano, se llamaba Adriano González León y no pude encontrar el libro por ninguna parte en internet. Quizás, no sé, en Colombia se pueda conseguir más fácil en alguna biblioteca porque es de Alfaguara. Eh, pero como para que sepan que existe, igual García Márquez decía que esa obra, ese libro viejo, fue la que él siempre deseó escribir. También escuché o leí que Mario Vargas Llosa decía que era como la mejor obra sobre la vejez que había leído de alguien. Y así como de alguna página donde hablan de eso, voy a leer dos pedacitos cortitos donde dicen más o menos como cosas que se hablan en el libro. Dice, me siento viejo, decaído, ayer tuve la certidumbre y hoy me pongo a contarlo. Saberse viejo no es fácil, sobre todo porque nunca quiere saberse. Y otro pedacito también dice, los cabellos blancos son el paso previo para llegar al color de escarabajo, de pétalo reseco. El color de escarabajo es el color de la muerte. Por eso las coronas, varios días después del entierro, resultan tan miserables y deformes. Se amontonan junto a la cruz y les corre un agua herrumbosa, agua como cantarilla. Otros días más y solo quedan los alambres retorcidos y el arco que servía de sostén a las flores. Y otro pedacito al final dice, la infancia, la adolescencia, la madurez o la vejez son imitaciones existenciales riesgosas. ¿Se escuchó, cierto? Ah, sí. Sí. Pero no entendí la última parte. ¿Son limitaciones o son imitaciones? Imitaciones riesgosas. Ya. Imitaciones existenciales riesgosas. Mari, ¿quieres seguir? Sí, voy a terminar de leer esto que tenía aquí. Bueno, otra de mis viejas confiables es Piedad Bonet. Entonces, bueno, voy a leer un bonito chiquito de ella. Ahora que ya no soy más joven, ahora que ya remonto la mitad del camino de mi vida, que si me apené de las gentes mayores, yo soy eterna, muerto 100 veces de tedio, de agonía, y que alargo mis dedos al sol en las mañanas y me arrullo en las noches, me canto canciones para espantar el miedo. ¿Qué haré con esta sombra que comienza a verme, despojarme sin remordimientos? ¿Qué haré con el confuso y turbio río que no encuentra su mar? Con tanto día y tanto aniversario, con tanta juventud a las espaldas, si aún no he nacido, si aún hoy me cabe un mundo entero del lado izquierdo, que hará que ya no soy más joven, si todavía no he conocido. Ya, bueno, mi vieja confiable. El Me examen. encanta ese poema. Ah, yo perdí la voz hace ratito. ¿No? ¿Están por ahí? No estoy escuchando nada. Sí. Ya yo escucho. Es que estaba muy entrecortado. Empecé a escuchar muy entrecortado y luego silencio. Pero entonces no escuchaste el poema de Piedad Bonet. No, no lo escuché del todo. Seguramente en la grabación queda. Ojalá que sí. Si no, lo leo después ahí con la reseña que acaban de hacer.
Pero vos lo escuchaste bien, si vos lo escuchaste bien, entonces está bien la señal. Debe ser acá algo de la red mía que falló. Sí, yo sí lo escuché. Dani, ¿tú quieres leer algo o leo el último que tengo? Yo tenía también algo para leer, pero creo que es un poco más larguito de lo que han leído, entonces prefiero dar el paso a lo que vos tenés, Hernán. Cambio. Eso es como hablando por radio. Ok. Este se llama Elogio de la Sombra y es de Jorge Luis Borges. La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante, ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrascas calles del Once y las precarias casas viejas que aún llamamos el sur. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera, que arrancó los ojos para pensar. El tiempo ha sido mi Demócrito. La penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. De las generaciones de los textos que hay en la tierra, solo habré leído unos pocos, los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando. Del sur, del este, del oeste, del norte, convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. Esos caminos fueron ecos y pasos, mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches, entre sueños y sueños, cada infinito instante del ayer y de los ayeres del mundo, la firme espada del danés y la luna del persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y la nieve y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra, a mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Borges. Hablando de ser ciego en la vejez, que es otra cosa que pasa en la vejez. Casi no llega uno a viejo siendo, o no sé si decirlo así, tú, como estando completo, digamos. La vejez también es, Está la difícil. vejez, la vejez también es como despojo, ¿no? Por eso es que, por eso es que le da a uno miedo la vejez. Es como un oxímoron, ¿no? Pues como despojo de eso físico, pero también te completas de otras cosas que, no sé, llamémoslo metafísicas, pues como de pensamientos, aprendizajes, no sé, experiencias, cosas así. Entonces, como completo en tu ser, pero incompleto en tu cuerpo, lo pienso yo. Sí, la sabiduría del viejo es mito, ¿o qué? ¿O es verdad? Yo creo que hay mucho viejo necio. ¿O es pues como un lugar común? Como que la vejez ya es una licencia para de sabiduría. Yo creo que el cúmulo del tiempo tampoco puede pasar en vano. El que está viejo y no es sabio, quizás no es porque no es sabio en lo que se mide la sabiduría, ¿cierto? Pero de otro tipo de cosas sabe. Hay una experiencia y esa Sí, sí, experiencia da empírica. conocimiento del manejo de las situaciones. Por ejemplo, pues un crédito en un banco ya no lo saca, pues, por ejemplo.
No, no, Zacarías. Yo no les voy a leer lo que traje, pero se los voy a compartir de todas formas acá en el chat por si le quieren dar una ojeadita, que me parece muy interesante, porque es de un viejo escribiendo sobre lo que están viviendo ahora. Es de la columna de los Danieles, no sé si conocen pues el tema de los Danieles, es justamente de Daniel Samper Pisano, que escribió un poco sobre la jaula de los abuelos, del confinamiento que están teniendo ellos, porque tal vez nunca hemos escuchado de parte de una persona que está en esa situación cómo se ve a sí mismo, cómo ve él, digamos, las personas de su generación. Y bueno, hay una pequeña denuncia personal del escritor acerca de cómo tienen esa imagen o tenemos esa imagen. Y lo he visto pues acá mientras hablamos, todos tenemos esa misma imagen de la vejez como algo de, como de deterioro, de decrepitud. Y es un poco la denuncia que hace ya una persona de edad viviendo en esta situación con la capacidad de escribir acerca de eso. Entonces, para que le echen una ojeadita cuando tengan un tiempito. Sí, yo la leí. Es muy buena, es muy buena. A mí me queda como la inquietud de cómo definir la vejez, porque si uno habla del tiempo, yo creo que, o sea, la vejez más también cuando estaba leyendo, no solamente ataca como a las personas, sino también a los objetos o a cualquier otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en la geología se habla de vejez en millones de años, pero en un animal se puede hablar de vejez en una menor cantidad de años. Así que yo creo que el tiempo se queda siempre como punto de referencia nomás, como siempre lo ha sido. Así que en el fondo quizás a veces presenta el desgaste más bien. Esa es una pregunta muy difícil de, de responder. Al menos, digamos, desde un punto de vista físico, uno podría hablar del deterioro en general, en el sentido en que los sistemas evolucionan hacia, digamos, los sistemas evolucionan hacia estados un poco más desordenados en sus estructuras en general por culpa de lo que llamaban otra entropía. Y eso es lo que marca finalmente la flecha del tiempo, eso es lo que marca la dirección de avance del tiempo. Entonces un objeto puede no envejecer tanto a través de mucho tiempo, porque básicamente su sistema no se ha desordenado tanto en ese intervalo de tiempo. Pero otros objetos pueden sufrir un poco más esos cambios y esos deterioros, aumenta un poco más la entropía en el sistema más rápidamente y se habla de esa vejez. La vejez finalmente es eso, en los cuerpos humanos, en los seres vivos, es finalmente el desordenamiento de las estructuras celulares y ahí es donde se dice biológicamente pues la vejez, pero también depende mucho del estado anímico y hay personas que se sienten como ya lo habían tratado ustedes de viejos desde muy jóvenes y otros siendo viejos pues se sienten todavía como unos niños. Pero Pero muy también difícil esa reflexión. pero también esa es el tiempo se define precisamente por, o sea, si un sistema, si un observador no ve que el sistema cambia, no puede saber que ha pasado el tiempo. Exactamente, Eh, exactamente. El tiempo es finalmente un cambio en algo. Ajá. Eso es, el tiempo tiene que ser un cambio en algo. La pregunta es si ese algo implica necesariamente una vejez. pero si uno habla de la vejez como un desgaste, quizás, y si se habla del tiempo como la medición de un desgaste en general, podría ser como equivalente, ¿no? Sí, finalmente termina siendo una forma de ver la situación. Yo creo que es un concepto bastante complejo el de la vejez y es un punto de vista. Si usted toma otro punto de vista metafísico, podrá tener otra definición y otras asociaciones completamente distintas. Entonces, sí, es de buena discusión este tema, bastante. Ah, no, es que este grupo se caracteriza es por ese tipo de discusiones. Quien nos sigue en YouTube sabe que
que nunca defraudamos. Presionen el botón suscribir. Síguenos, danos Por seguir. favor, la campanita para Síguenos para tener notificaciones. actualizaciones. Activen la campanita. Y montamos video al menos una vez por semana. Recuerden, nos reunimos 3 veces a la semana. No, porque estaba pensando, por ejemplo, en este tipo de películas o de historias donde cuentan el tiempo o las situaciones hacia atrás, tipo el Benjamin Button, donde nace siendo viejo y a medida que pasa el tiempo realmente lo que hace es volver más joven, más joven, más joven. Y es una historia contada, digamos, no hacia atrás porque no hay un devolverse en el tiempo, sino una violación de la segunda ley de la termodinámica, sino, digamos, una violación de ese deterioro más bien biológico. Y ahí la pregunta es si se podría hablar de vejez con el niño y si se podría hablar de juventud con el viejo. Sí, yo vi una vez una investigación como genética y que se preguntaban por la vejez, qué es lo que realmente es como bueno, Luisa probablemente nos podrá hablar más de eso, y tiene que ver con el desgaste de lo que se llaman los telómeros, que son como las terminaciones de los cromosomas, no sé si lo han escuchado. Entonces, por ejemplo, hay unas tortugas o las mismas medusas que, que viven mucho tiempo, estamos hablando de 300 años, en fin, y es porque ese desgaste telomérico sucede muy lento. Entonces, como que nosotros estamos genéticamente, como que hay una propensión genética a que el tiempo nos despoje. y, de hecho la investigación como genética para alargar la vida está precisamente en cómo evitar ese desgaste de los telómeros. Es como decir que hay una obsolescencia programada a nivel biológico. Sí, total. Y es porque Ojo, pero esto solamente aplica para los seres sexuales en general, ¿no? Porque aquellos que se reproducen de manera no sexual, pues es distinto en este caso. Hay una frase, sí, porque es la división celular, ¿no? claro, exactamente, donde decía Sagan que se había hecho un trato entre la naturaleza hace mucho tiempo, con la naturaleza hace mucho tiempo, sexo o muerte. Los seres sexuados pues mueren, pero evolucionan más rápido. Los asexuados, pues no sé si se podría llamar digamos, tener una inmortalidad en el sentido que se pueden reproducir con réplicas exactamente iguales a ellos mismos. Eh, y, y sí, este ser muere, pero creó una réplica exactamente igual a él que todavía continúa y ese se replica igual a él, todavía continúa. Y la pregunta es si hay una inmortalidad. Claro que estamos confundiendo un poco vejez con vida, con muerte y con inmortalidad. Como les decía yo, hay jóvenes viejos. Total. Realmente. O también está pues el lugar común que repite mucho la gente de yo nací viejo, pues o que también está al revés y es tengo 70 años pero soy joven, porque como la juventud del alma. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces yo creo que con la vejez es un campo en general bastante metafísico. Se puede también tocar la parte física y como son puntos de vista en los cuales uno puede discutir, el tema se amplía demasiado y diferentes puntos de vista te muestran diferentes definiciones y alcances del tema de la vejez. Entonces, Claro. acá la pregunta es la vejez humana, ¿cierto? Estamos hablando un poco que es lo que más nos toca a nosotros, es la vejez humana. Mallory dice, me encantaría vivir tanto tiempo. La pregunta es si le encantaría ser muy consciente durante ese tiempo o vivirlo con todo lo que pueda tener el desgaste físico y mental, pero además con la sabiduría o la experiencia que pueda adquirir durante ese tiempo, o qué es lo que llama la atención de esa vejez. Que también hay que reivindicarla, porque es que ahora la vejez está separada
porque no es productiva, ¿cierto? Entonces encerramos a la vejez en unas casas, en unos ancianatos, porque ya no nos es productivo para el sistema o para las propias familias ahora. Por eso el cobiliado tan duro llega a esos centros y los destruye, un poco en la separación de la que habla Foucault de los sistemas. Empezamos a separar lo que nos estorba y lo dejamos por ahí guardado. En Los Simpson lo demuestran muy fácilmente con esa poca querencia que tienen hacia el abuelo y lo bastante que les estorba, ¿cierto? Ya, es difícil, es un tema complicado. Sí, al capitalismo no le sirven los viejos. Sí, pero antes, digamos, en las épocas clásicas, o digamos así, o al menos así lo pintan en la literatura y en, digamos, en la cultura popular, se tomaba como los grandes referentes, los ancianos son los grandes sabios, los ancianos son los que al final deciden, o digamos, o son los que se reúnen para tomar las decisiones de la tribu, de la comunidad. Um, Porque son los que tienen el conocimiento acumulado. Es más, Platón creo que era el que decía que un presidente no debería ser presidente si tiene menos de 50 años. En la época de él, donde llegar a los 50 ya era una edad bastante avanzada, la gente pues, moría a los 40 y tantos, porque tenía la experiencia suficiente para poder manejar las cosas y la edad suficiente como para no caer en temas de corrupción porque ya no le interesarían. Eh, no sé si sea cierto, pero es bastante interesante pensar la vejez también, retomarla desde el punto de vista clásico y pensar si los aportes que pueden hacer van más allá de la parte productiva, más desde lo emocional o desde el conocimiento adquirido y cómo se puede seguir llevando ese conocimiento a otras generaciones. Pues ahora tenemos medios suficientes como para que no sea por medio de la voz o el recuerdo, y son medios impresos que duran mucho tiempo también, o digitales. Sí, que esa es otra cosa, ¿no? La pérdida de la memoria en la vejez. Podríamos pensar en otro de estos temas bizantinos para una futura sesión. Sí, estaría muy bien, estaría muy bien. Creo que ha sido muy, muy provechoso. He estado muy nutrida este encuentro. Chicos, Estoy de acuerdo. Eso fue, jueves, sí, me gusta eso, Me jueves de gusta temáticas. jueves también. temáticos. Ya tenemos otra nueva sección en nuestro canal de YouTube. No Perfecto. olviden suscribirse, darle like Notificaciones. y activar la campanita. Hola amigos de Muy YouTube. El próximo jueves los sorprenderemos Si con un desea ser invitado en nuestro podcast, envíanos un correo. y lo Va, va, analizaremos, lo analizaremos. un tema. Voy a tener acá la grabación.